Bien, vamos a dar inicio a esta sesión. Lo que vamos ahora a trabajar es Víctor Turner, el antropólogo Víctor Turner. Él es de origen británico y es el que da el paso de la modernidad a la posmodernidad. Da el paso a la posmodernidad con su concepto de sujeto, ¿verdad? El sujeto es un concepto fundamental en la nueva antropología, en la antropología posmoderna o la nueva antropología, ¿verdad? Rompe con los modelos rígidos de carácter estructural y inicia realmente una nueva era. Lo interesante con Víctor Turner es que es un antropólogo que rompe con los modelos estructurales, pero no desecha totalmente los modelos estructurales, como otros antropólogos y científicos sociales han hecho, ¿verdad? Él realmente mantiene siempre una visión de carácter estructural, pero sin tomar una concepción rígida de determinación de la estructura sobre el todo social. Partimos de la idea, pues, bueno, Víctor Turner viene del estructural funcionalismo, pero también rompe con el estructural funcionalismo, se acerca a la antropología interpretativa, pero como digo, sin romper con los marcos teóricos estructurales, ¿verdad? Entonces es un autor interesante, da el paso, ya después van a venir otros como Clifford Geertz y otros autores que en realidad van a desarrollar más la antropología interpretativa. Víctor Turner se queda, como él mismo lo dice, en el limen, en un nivel liminar o liminoide más bien. Acuérdense que el limen viene de una palabra latina, quiere decir lo que está entre lo uno y lo otro. Turner pues se queda en este estado liminoide en donde trasciende los marcos teóricos estructurales, pero no rompe totalmente con ellos. Y eso pues le da una situación realmente interesante a Víctor Turner. ¿Cuáles son los marcos teóricos estructurales? Bueno, ahí lo tienen en pantalla, el marxismo, ¿verdad? Todos ellos proponen que la estructura determina en última instancia el funcionamiento del todo social. Ahí tenemos el marxismo, el materialismo cultural, el funcionalismo, el estructural funcionalismo y el estructuralismo. El funcionalismo culturalista más bien toma un camino diferente, quizás el único en esta época que no se ascribe a los modelos estructurales, a la determinación de la estructura sobre el todo social. El marxismo, pues ya sabemos, identifica la estructura con la estructura económica. Para el marxismo, pues lo esencial son las relaciones sociales de producción. Estas, pues obviamente están condicionadas por el desarrollo de las fuerzas productivas, pero el elemento clave son las relaciones sociales de producción. Las relaciones sociales de producción prácticamente condicionan el funcionamiento del todo social. No hay que confundir a Marx con el materialismo cultural, en particular con Marvin Harris, que es un autor, digamos, del materialismo cultural que ahora está siendo muy leído. Pero Marvin Harris más bien establece todavía una determinación más rígida, ¿verdad? Él habla, para él la base está en lo tecnoecológico, luego lo tecnoeconómico, lo social, lo político y lo simbólico. Entonces, al final es lo tecnoecológico y lo tecnoecológico lo que está condicionando o determinando, más bien en el caso de Marvin Harris, el funcionamiento del todo social. Para Marx es lo económico, pero lo económico entendido no en sentido técnico, sino en sentido social.
Es decir, lo que realmente determina en última instancia son las relaciones sociales de producción. Y esto es un fenómeno sobre todo de carácter social, más que de carácter técnico. Entonces, en ese sentido, pues el marxismo, digamos, tiene una visión más, menos rígida de la relación entre la estructura y el resto del cuerpo social. Claro, también en el marxismo ha habido toda una interpretación rígida basada en la relación estructura-superestructura, pero en realidad para Marx lo determinante en última instancia son las relaciones sociales de producción y no la economía o la ecología en sentido eh, técnico. El materialismo cultural más bien tiene su origen en Lewis H. Morgan, ¿verdad? Y Lewis H. Morgan establece las artes de subsistencia como la base para entender el funcionamiento del todo social. Allí, pues, esto, bueno, después de Lewis H. Morgan está Julian Stewart, Leslie White, y llegamos a Marvin Harris, en donde, bueno, para Julian Stewart y Leslie White es la energía, ¿verdad? Es la energía como tal la que está condicionando, la que está determinando el funcionamiento del todo social. Y en ese espíritu, Marvin Harris toma lo tecnoecológico y lo tecnoeconómico. Digamos que el nivel de determinación unilineal en Marvin Harris es todavía más fuerte que en el caso de Marx. El funcionalismo, que es lo que condiciona el funcionamiento del todo en el funcionalismo, bueno, lo que condiciona es la división social del trabajo. La división social del trabajo, en otras palabras, la estructura social. Es la estructura social la que está condicionando el funcionamiento del todo. Y Emil Durkheim, por cierto, critica a Marx en el sentido que le dice, no solo es la división económica del trabajo, no solo es lo económico, sino la división social del trabajo, que abarca las diversas esferas del cuerpo social. Entonces, en ese sentido, pues, el funcionalismo también establece la división social del trabajo como el elemento clave para entender el paso de una sociedad basada en la solidaridad mecánica a una sociedad basada en la solidaridad orgánica. Acordémonos que cuando hablamos de una sociedad basada en la solidaridad mecánica es porque la conciencia social se impone mecánicamente sobre los individuos, mientras que en una sociedad de solidaridad orgánica donde ya coexisten diversas conciencias sociales, entonces la imposición de la conciencia social ya no es de manera tan mecánica, tan directa, ¿verdad? El estructural funcionalismo, bueno, el estructural funcionalismo, la estructura social es la base, ¿verdad? Para entender la sociedad como tal, pero Radcliffe Brown ve la estructura social como lo que se nos presenta ante nuestros ojos, ¿verdad? Lo que podemos observar directamente en el campo. Y en ese sentido se opone al marxismo, en el sentido que para Marx no es lo que se nos presenta ante nuestros ojos, sino que hay que ir a la esencia. Hay que ir a la esencia. Y la esencia no se presenta a los ojos, ¿verdad? La esencia no se presenta directamente a los ojos, sino que hay que ir a ella a través de una acción interpretativa. ¿Qué es lo que vemos en una sociedad? Dice Marx, hombres y mujeres caminando. Pero esos hombres y mujeres están divididos en clases sociales, ¿verdad? Y en su apariencia, el capitalista paga por el trabajo del obrero, ¿verdad? Del trabajador. Sin embargo, en realidad paga una parte del trabajo del trabajador.
paga aquella parte que es necesaria para la reproducción de la fuerza de trabajo. Entonces, el proletario es un sujeto que tiene capacidad de producir más valor del que realmente necesita para sobrevivir. Produce más valor del que realmente necesita para sobrevivir. Entonces, el capitalista lo que hace es pagar la cantidad que el obrero necesita para reproducirse él y su familia, reproducir pues la fuerza de trabajo, mientras que se apropia del resto, que le podemos denominar plusvalor, se apropia del resto y de ahí sale la ganancia de la empresa capitalista. Entonces, lo que aparentemente es el pago por el trabajo del obrero, en realidad lo que el capitalista está haciendo es pagando una parte del trabajo del obrero y apropiándose de la otra, ¿verdad? La apariencia, nos dice Marx, no solo no permite ver la esencia, sino que la oculta. La apariencia nos engaña, oculta la esencia. Y en esta misma línea va el estructuralismo. Para el estructuralismo también la estructura no es lo que podemos observar directamente, sino que la estructura está más allá de lo que nosotros podemos observar. Levi-Strauss le contesta a Radcliffe Brown y le dice, mire, las relaciones sociales que usted observa en el campo no son más que la materia prima a partir de la cual yo construyo la estructura. Es decir, la estructura es una construcción que se da a través de una acción de carácter interpretativa. Y esto viene precisamente de Platón. La idea de Platón de que en realidad el ser humano lo que hace es ver sombras, ¿verdad? El ser humano no puede más que ver sombras. No ve la esencia, sino que lo que ve es sombras. Y cuando sale de la caverna, hay un luzón, el sol se le impone de tal manera que también el ser humano queda enceguecido. Es decir, el ser humano no puede ver la esencia o la estructura profunda de una sociedad si no es a través de una acción interpretativa. El músico latinoamericano Atahualpa Yupanqui, interpretado por Mercedes Sosa, nos lo dice muy claro. Si al mundo he de observar, el mundo si al mundo he de preguntar, si al mundo he de preguntar, el mundo me ha de engañar, ¿verdad? Es decir, lo que nosotros vemos son apariencias, pero esas apariencias no solo no nos permite ver la esencia o la estructura profunda, sino que la ocultan. El mismo Franz Boas ya lo decía. Hay que sospechar, hay que poner en cuestionamiento las racionalizaciones conscientes de los sujetos, ¿verdad? No podemos aceptar las racionalizaciones conscientes de los sujetos, porque esas racionalizaciones no reflejan el verdadero significado de los símbolos. Entonces, pero lo que tiene la estructura del funcionalismo es eso, poner la estructura social como la que condiciona el funcionamiento del todo. La cultura del estructural funcionalismo es un producto, un resultado de la estructura social. Y el estructuralismo igual, para el estructuralismo lo esencial son las estructuras de la mente humana. Para el estructuralismo lo esencial son las estructuras de la mente humana. Y eso es lo que condiciona el funcionamiento de la cultura. Entonces, tanto marxismo como materialismo cultural, como funcionalismo, como estructural funcionalismo, como estructuralismo,
lo que nos están dando es la determinación de la estructura sobre el todo social. Todos colocan a la estructura como el elemento central para entender la sociedad, ¿verdad? Y en función de eso, de esa estructura, se formulan leyes, ¿verdad? Tenemos, por cierto, la formulación de leyes. Por cierto, la formulación de leyes, ¿verdad? Que bajo el modelo de las ciencias naturales, que la ley lo que establece es una relación de causa y efecto. A causa B. Pongámoslo en términos de Marx. El desarrollo de las fuerzas productivas causa un determinado tipo de sociedad. El desarrollo de las fuerzas productivas causa un determinado tipo de sociedad. Entonces, de acuerdo con Marx, el desarrollo de las fuerzas productivas iba a producir en sí mismo el socialismo. El desarrollo de las fuerzas productivas iba a producir el socialismo, pero realmente no lo produjo. Siendo justos, lo produjo en algunas sociedades, hay que decir, sociedades como Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, incluso Holanda, Alemania, son sociedades fuertemente socializadas, ¿verdad? Entonces allí el desarrollo de la fuerza productiva efectivamente produjo un tipo de sociedad. Pero también el socialismo se desarrolló en Rusia, que tenía en ese momento un desarrollo bastante bajo de las fuerzas productivas. Y se desarrolló en China, todavía con un nivel de desarrollo de las fuerzas productivas más bajo. Y también se desarrolló en Cuba, todavía con un desarrollo de las fuerzas productivas más bajo. Entonces, la ley que Marx formuló, que el desarrollo de las fuerzas productivas iba a producir determinado tipo de sociedad, no se cumplió. No se cumplió. Y es más, por ejemplo, Marx aplaudió la invasión de los Estados Unidos a México porque pues, los mexicanos eran holgazanes, ¿verdad? Los mexicanos eran holgazanes, mientras que los anglos eran trabajadores, por tanto iban a desarrollar más rápidamente las fuerzas productivas y por tanto iban a llegar más rápidamente al socialismo. Efectivamente, se desarrolló las fuerzas productivas, pero no se llegó al socialismo. ¿Y por qué no se llegó al socialismo? Ahí viene el problema. No se llegó al socialismo porque intervino porque intervino el sujeto. Porque intervino el sujeto, ¿verdad? Es decir, porque no era suficiente con desarrollar las fuerzas productivas, sino que los sujetos tuvieran la voluntad de producir un tipo de sociedad. Y en Estados Unidos los sujetos no tuvieron la voluntad de producir un tipo de sociedad. El sujeto en ese sentido, nos dice Víctor Turner, es volitivo, es decir, tiene voluntad propia. Es cognitivo, tiene conocimiento propio. Tiene propósito propio. Es afectivo. Tiene afectividad, emoción. Y por tanto volitivo. Es decir, tiene voluntad propia. Y por tanto es capaz de cambiar el curso de los acontecimientos. Por tanto es capaz de cambiar el curso de los acontecimientos. Para que se produzca un determinado tipo de sociedad, es necesario que los sujetos tengan la voluntad de producir ese tipo de sociedad. Y viceversa, muchas veces, aunque el desarrollo de las fuerzas productivas no sea muy alto,
si los sujetos tienen voluntad de producir un tipo de sociedad, por ejemplo el socialismo, lo producen, ¿verdad? Por supuesto que hay una relación entre sujeto y estructura. Tampoco pensemos de que los sujetos actúan libremente. No, los sujetos están condicionados por la estructura. En eso definitivamente. Y eso es importante tenerlo en mente. Los sujetos están condicionados por la estructura. Pero la estructura no determina totalmente el funcionamiento de los sujetos. Ahí más bien hay una relación dialéctica entre la estructura, el sistema y los sujetos, ¿verdad? Entre la estructura, el sistema y los sujetos. La estructura como el nivel más general, recordemos, la estructura es un todo ordenado en partes o elementos en donde la relación entre las partes es más importante que las partes en sí. La estructura es universal, es abstracta y universal. El sistema también es un todo ordenado en partes en donde la relación entre las partes es más importante que las partes en sí, pero corresponde a una sociedad determinada o a un fenómeno particular, en particular. Entonces, la estructura es abstracta, universal. El sistema corresponde a una sociedad determinada y tiene que ver con procesos específicos que se dan a nivel, qué sé yo, de una nación, de un municipio, de un cantón, de un caserío, o como en México le llamarían de una ranchería, ¿verdad? Una nación, un municipio, ahora un distrito, un cantón y un caserío. Cada uno de ellos desarrolla un sistema social determinado. Pero claro, en su nivel más abstracto lo que hay es la estructura. Normalmente, vamos a ver. Normalmente una estructura en particular es universal, está relacionada, asociada con lo que en el marxismo podemos hablar de un modo de producción. El sistema es particular, tiene que ver con una formación social determinada, como les decía, un caserío, un cantón, un distrito, un municipio o la nación, y normalmente tiene que ver con articulación de diversos modos de producción. En una localidad determinada, lo que hay es una articulación de diversos modos de producción. Y finalmente tenemos el proceso en donde lo que predomina es la acción social, ¿verdad? Lo que predomina es la acción social. Entonces, prácticamente todos los marcos teóricos generados en la modernidad tienen que ver con la idea de que la estructura condiciona el funcionamiento del todo social. Y en función de eso se establecen leyes. El problema es que estas leyes no funcionan por la intervención del sujeto, ¿verdad? O no funcionan del todo. Tampoco nos pongamos tan radicales, no funcionan del todo, pero es que el concepto de ley en sí misma es radical. Montesquieu, por ejemplo, habla de leyes de naturaleza,
y él establece la necesidad como el principio básico que rige una ley. Es decir, en una ley las relaciones son necesarias. La relación causa y efecto es necesaria, ¿verdad? No es contingencial, es necesaria. Charles Sanders Peirce pone la predicción, la capacidad de predicción. Se supone que con base en una ley podemos predecir. Y allí hay un problema serio con respecto a las ciencias sociales, ¿verdad? Bueno, tanto en Montesquieu como en Peirce, la ley es universal. O sea, no es de que se da en un lugar y no se da en otro, es universal. Pero Peirce pone el acento en la predicción, en la capacidad de predecir. Y allí las ciencias sociales tienen problemas, ¿verdad? Tienen problemas por el sujeto. Porque muchas veces el sujeto impide que podamos predecir. Como ya decíamos, el desarrollo de las fuerzas productivas produce un tipo de sociedad, pero resulta que los sujetos, por ejemplo en los Estados Unidos, no tuvieron la voluntad para crear el socialismo. Al contrario, más bien gran parte de ellos se oponía directamente al socialismo. Entonces, no se creó el socialismo. La ley no se cumplió. ¿Por qué no se cumplió? Bueno, por los sujetos, ¿verdad? Por los sujetos. Y asimismo, por ejemplo, nosotros podemos hacer un trabajo muy interesante en una localidad determinada. Podemos predecir el funcionamiento de cómo va a seguir el funcionamiento de esa sociedad, pero resulta que nos pasaron una carretera y la vida social cambió. Nuestra capacidad de predicción estuvo limitada, y estuvo limitada por la acción de los sujetos, ¿verdad? O, por ejemplo, yo puedo hacer un análisis muy interesante en el oriente de Chalatenango, en Guarjila y los ranchos donde he trabajado. Puedo predecir el futuro de esas sociedades, pero resulta que llega el proyecto minero. Resulta que revientan los cerros de Chalatenango en favor de un proyecto de minería. Como actualmente está amenazado la posibilidad, digamos, del proyecto de minería en Chalatenango. Digamos que revientan los cerros. Bueno, entonces el devenir de las sociedades del oriente de Chalatenango cambia por la intervención de la acción humana, de la voluntad humana, de extraer metales preciosos de las montañas de Chalatenango, ¿verdad? Entonces, efectivamente, la formulación de leyes en ciencias sociales no se cumple como se ha cumplido en las ciencias naturales. Y por ello Clifford Geertz nos dice, pasamos de leyes y ejemplos a casos e interpretaciones. Las ciencias sociales han pasado de leyes y ejemplos a casos e interpretaciones. Me parece que es una sentencia demasiado fuerte, porque entonces nos tenemos que conformar con una antropología de carácter descriptivista. Nos tenemos que conformar con una antropología de carácter descriptivista. Me parece que es cierto que leyes ya no las podemos formular, pero sí podemos formular tendencias. Podemos decir, los acontecimientos van por acá. Aunque la tendencia no tenga la rigidez de una ley. ¿Verdad? La ley, pues, como decíamos, está basada en una relación de causa y efecto, que es una relación necesaria y que tiene capacidad de predicción.
En realidad, la formulación de leyes tiene que ver con el modelo de las ciencias naturales. Marx pues tenía mucha obsesión con la física, Durkheim con la biología, Levi-Strauss con la matemática, ¿verdad? Viene de las ciencias naturales, está basado en el método analítico, y el método analítico se basa en el aislamiento. Es decir, aislamos, por ejemplo, en biología, se aísla una célula, se trabaja, se estudia a fondo y luego esa célula es reintegrada al cuerpo social. Y de esa manera conocemos el funcionamiento a profundidad de la célula. Levi-Strauss aplicó esto, pues, sobre todo en su trabajo del mito. Toma un mito, aísla el mito, lo descompone en mitemas, ¿verdad? En las partes, pues en partes, en mitemas, que le denomina mitemas, ¿verdad? Los estudia a fondo y luego supuestamente lo reintegra el todo, aunque realmente no siempre lo reintegra el todo, más bien no lo reintegra el todo. Pero digamos que en términos ideales lo reintegra el todo. Meyer-Fortes dice que ese proceso de aislamiento y reintegración al todo es un proceso de parcialización de la realidad. Y es cierto, es un proceso de parcialización de la realidad. Entonces, en realidad, las ciencias sociales podemos decir que más bien trabajan bajo el método sintético. Se han alejado de las ciencias naturales y más bien han volteado su mirada hacia las humanidades y la teoría del juego. Víctor Turner, en su teoría del ritual, la base es la teoría del teatro, y en particular el teatro shakespeariano, ¿verdad? Estudió muy a fondo el teatro shakespeariano, el cual le dio pues una visión bastante clara de cómo estudiar el ritual. Clifford Geertz lo que ha tomado es el concepto del texto. Vea a los fenómenos sociales como textos, ¿verdad? Y entonces los estudia en ese sentido. Y otros pueden tomar la teoría del juego. También la teoría del juego es muy interesante. Por ejemplo, la teoría del juego, pensemos en un partido de fútbol, por ejemplo. Pensemos en un partido de fútbol, en donde lo que se establecen son reglas, determinadas reglas con base en las cuales juegan los sujetos, ¿verdad? Establecemos reglas con base en las cuales juegan los sujetos. Actúan los sujetos. Y la idea es lograr el máximo de beneficios dentro de esas reglas, ¿verdad? Pero muchas veces el ser humano lo que hace es burlar las reglas, siempre y cuando eso no le traiga un descrédito social. ¿Para qué? Para alcanzar mayores beneficios. Se burlan las reglas para alcanzar mayores beneficios, pero siempre y cuando eso no le traiga un descrédito social. Lo decía Marx con respecto a los alemanes, también Malinowski con respecto a los trobrillandeses. Y Maradona, pues, tuvo la habilidad de meter los goles con la mano, ¿verdad? Él metía los goles con la mano siempre y cuando, por supuesto, el árbitro no podía verlo. Entonces, y eso en la sociedad humana es así, es decir, siempre estamos haciendo trampas.
para lograr mayores beneficios, para lograr beneficios individuales. Pasamos entonces del método analítico al método sintético, que quiere decir tomamos como base la totalidad social. Y entonces tenemos dos posibilidades: estudiar, por ejemplo, un municipio, un cantón, un caserío, en tanto que totalidad social, ¿verdad? O es partir de la totalidad social para internarnos en un aspecto específico, que puede ser un ritual religioso o político, puede ser una contienda política, puede ser un, una acción económica, una, un, una actividad productiva determinada, ¿verdad? Y entonces el análisis, la interpretación se da con base en una lógica de contextualización. Se da con base en una lógica de contextualización. Bien. Pero también, pero quiero decir, perdón, pero es importante retener la idea que Víctor Turner no desecha totalmente los modelos estructurales. Bien, no desecha totalmente los modelos estructurales, sino que si bien los supera, siempre los está tomando en cuenta. Siempre los está tomando en cuenta. Mi posición personal es que es importante establecer una relación dialéctica entre la estructura es importante establecer una relación dialéctica entre la estructura, el sistema y el proceso, ¿verdad? O la estructura, el sistema y el sujeto. El proceso, que donde está la acción social, que es la acción del sujeto, ¿verdad? Siempre es importante tener en mente esta relación dialéctica. Y en esto, otra de las características de los modelos estructurales, es precisamente el predominio de la concepción dualista, ¿verdad? Casi siempre se ha tenido este elemento, ¿verdad? La concepción dualista basada en la oposición occidente-no occidente, que esto ha conllevado a la oposición modernidad-sociedades primitivas, y esto también conlleva a la oposición modernidad-campesinado. La modernidad es así, el campesinado es así. La oposición pensamiento lógico, pensamiento prelógico, que como todos sabemos,
Bueno, creo que finalmente lo encontré. El pensamiento lógico basado en la relación A es igual a B, luego entonces B es igual a A, y el pensamiento lógico que rompe con esta lógica, A es igual a B, pero B puede no ser igual a A. Piensen, por ejemplo, en el totemismo estudiado por Emil Durkheim, en donde todos los miembros del clan totémico se identifican con un antepasado común. Y ese antepasado común puede ser un animal, puede ser una tortuga, puede ser un cocodrilo, pero la identificación es tal que si yo soy miembro del clan de las tortugas, entonces no puedo comer tortuga, porque es una especie de antropofagia. Es como estarme comiendo a mí mismo, ¿verdad? O estar comiendo, pues, a los miembros de mi grupo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido se rompe la lógica. Nos decía Lucien Levy-Bruhl, ¿verdad? Se rompe la lógica. La tortuga es igual a los miembros del clan, pero los miembros del clan no son iguales a la tortuga. Entonces, realmente no hay una lógica. Levi-Strauss saca un libro muy interesante, El totemismo en la actualidad, donde hace ver cómo la lógica que tenemos con las banderas está basada en lo que se podría denominar un pensamiento prelógico, ¿verdad? Lo que se podría denominar un pensamiento prelógico. Nada enfurece más a los Estados Unidos que le quemen su bandera. Y uno dice, ¿por qué? Si la bandera es un pedazo de tierra pintado, un pedazo, perdón, de tela. Dije de tierra, perdón, de tela. Un pedazo de tela pintado, ¿verdad? La bandera es un pedazo de tela pintado. Pero la bandera representa la patria. Si se quema la bandera es como quemar a la patria. Y el mismo Emil Durkheim nos da el ejemplo del soldado francés que está dispuesto a dar su vida por rescatar la bandera de las manos del enemigo. Porque que el enemigo tenga la bandera de Francia es como que tenga a Francia en sus manos. Entonces allí, en realidad, desde el punto de vista de Lucien Levy-Bruhl, estaríamos presenciando un pensamiento prelógico. Levi-Strauss nos dice que en realidad no hay pensamiento prelógico, todo es pensamiento lógico, pero traduce los términos a el pensamiento domesticado y el pensamiento salvaje. Ojo, el libro de Levi-Strauss se llama El pensamiento salvaje, no se llama el pensamiento de los salvajes, se llama el pensamiento salvaje. ¿Qué quiere decir? Que no corresponde a lo que se podría entender por primitivo, por salvaje, sino que el pensamiento salvaje está presente también en Francia, en Estados Unidos, en Occidente. Más bien lo que hace Levi-Strauss es traducir esta dicotomía entre pensamiento lógico y pensamiento prelógico, traducirla a una cuestión de clase o estrato socioeconómico. El pensamiento prelógico es propio de los estratos bajos, mientras que el pensamiento lógico predomina en los estratos altos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, Levi-Strauss cambia, pero en realidad mantiene la dicotomía entre pensamiento prelógico y pensamiento lógico, o en términos de Levi-Strauss, entre pensamiento salvaje y pensamiento domesticado. Y la teoría de la confrontación
la teoría de la confrontación, que muchas veces lo que estudiamos es la confrontación entre dos bandos, sin tomar en cuenta o tomándolo muy tibiamente en cuenta los niveles intermedios, ¿verdad? Los sujetos que no se identifican ni con un bando ni con el otro. Entonces, la concepción dualista es una concepción que ha predominado en Occidente, y si ustedes quieren una actualización de esto, surge precisamente en la discusión en la clase de antropología política, ¿verdad? Que estábamos discutiendo, nos decían, bueno, nos preguntaban qué es esto del sur global, y en realidad sigue respondiendo a esta lógica de oposición entre Occidente y no Occidente. Occidente como el poseedor de la modernidad, no Occidente como el tradicionalismo, donde hay un nivel fuerte de tradicionalismo, ya lo decía Eric Wolf también. Occidente modernidad, no Occidente primitivismo. Occidente como el poseedor de la democracia, no Occidente más bien autoritarismo. Occidente como también el poseedor del Estado de Derecho, no Occidente como la ausencia del Estado de Derecho, y Occidente como el primer mundo, no Occidente como el tercer mundo o ahora el sur global. Realmente la oposición Occidente no es una oposición superada, eso es lo que quiero decir, es una posición muy actual que está presente en la sociedad contemporánea. Entonces, lo interesante con Víctor Turner es que nos introduce el concepto de liminaridad, ¿verdad? Es decir, en las ciencias sociales contemporáneas se pasa de este pensamiento dualista al interés de estudiar la complejidad social, multiplicidad de sujetos, y dentro de ellos es importante la liminaridad, lo que está entre lo uno y lo otro, ¿verdad? Lo que está entre lo uno y lo otro, lo que está entre Occidente y no Occidente, entre modernidad y sociedades primitivas, entre modernidad y campesinado, entre pensamiento lógico y prelógico, y entre dos bandos en la contienda política. Esto muchas veces no se reconoce, no se quiere reconocer. Por ejemplo, a mi persona se me ha criticado por utilizar el concepto de semicampesinado. Semicampesino, que es un sujeto que produce bajo una lógica de subsistencia con base en una economía campesina, pero que se inserta en las relaciones sociales de producción capitalistas. Y en el caso del Oriente de Chalatenango, antes del conflicto político-militar, básicamente en las cortas de café y caña de azúcar. Posteriormente, en el caso ya después de los acuerdos de paz, más bien con la migración transnacional. Bueno, desde los 80 en realidad se comienza a dar la migración transnacional, pero ya cuando se asientan las sociedades del Oriente de Chalatenango, Guarjila, los ranchos, las vueltas, etcétera, la migración transnacional tiene un papel importante en la economía y la sociedad de
de estos municipios y comunidades rurales. Entonces, el tema de la liminalidad es un tema importante porque nos hace ver fenómenos que están entre lo uno y lo otro. Definitivamente que siempre la mente humana piensa con base en dicotomías, en oposiciones binarias, pero la idea es que la oposición binaria no se da entre dos, sino entre tres, entre lo uno, lo otro y lo que está entre lo uno y lo otro, ¿verdad? Y lo que está entre lo uno y lo otro. Ahorita, por ejemplo, entre modernidad y campesinado, ya hablábamos, ¿verdad? El semicampesino, que es importante también en la construcción de la democracia. Hay sociedades realmente que están en un estado intermedio entre una sociedad democrática y una sociedad autoritaria. Y bueno, podemos detectar diversos ámbitos de la liminaridad que están presentes en la sociedad contemporánea. Bien, entonces Víctor Turner pues es un autor que se ubica en realidad entre la modernidad y la posmodernidad. Y esto creo que da una visión interesante de Turner. Bien, vamos a pasar ahora ya a Turner propiamente dicho. Vamos a pasar ya a nuestro autor, a Víctor Turner. Y en realidad lo que vamos a trabajar es este libro muy sugerente, La selva de los símbolos, la selva de los símbolos de Víctor Turner. Fíjense que a diferencia de Lévi-Strauss, Víctor Turner comienza dando un panorama de del sistema social que predominaba en la sociedad Nembú. Él va a trabajar la sociedad Nembú en África, ¿verdad? Y nos va a dar un panorama del sistema social de la sociedad Nembú. Pero claro, Turner es un antropólogo que llega del procesualismo, entonces pone el acento en el proceso. Y en ese sentido, sí, podemos decir que es limitado el tratamiento de la estructura y el sistema social, ¿verdad? Es limitado. ¿Qué es lo que nos dice con respecto a la sociedad Nembú? Bueno, nos dice que la sociedad Nembú es una sociedad matrilineal, ¿verdad? Es decir, en donde la posición social y los bienes se definen a partir de la línea de la madre. Fíjense, digo matrilineal, no matriarcado. El matriarcado nunca ha existido. Y si llega a existir, bueno, ya lo veremos. Por el momento no ha existido. Es una sociedad matrilineal en donde los bienes y la posición social se definen a partir de la línea de la madre, pero es patrilocal. Es decir, el sujeto vive la mayor parte de su vida en la comunidad del padre. Entonces, esto crea una contradicción fuerte porque los bienes y la posición social están en la comunidad de la línea, en la comunidad de la madre, pero él habita en la comunidad del padre. Es como que ustedes, digamos, vivan en Soyapango, pero resulta que sus bienes
y su posición social más bien estén proporcionadas por mexicanos, por la madre que vive en mexicanos, ¿verdad? O por la familia de la madre, más bien no es la madre, es la familia de la madre, la línea de la madre, que vive en mexicanos. Entonces eso crea una contradicción que en realidad es una contradicción de género, ¿verdad? Es una contradicción de género y para Turner esa es la contradicción básica de la sociedad Nembú. ¿Por qué digo de que esto es limitado? ¿Por qué digo que Turner se queda corto? Bueno, Turner se queda corto porque efectivamente ya en esa época las plantaciones de cacao eran muy importantes en toda esta zona, ¿verdad? En el África las plantaciones de cacao eran muy importantes. Y los nembús estaban involucrados con las plantaciones de cacao. De eso no da cuenta Turner. Pareciera ser de que la sociedad de Nembú es una sociedad muy tribal. Y sí es una sociedad tribal, pero ya integrada al capitalismo. Ya tiene un nivel importante, sí es tribal, pero ya tiene un nivel importante de integración al capitalismo. Y de eso no da cuenta Turner. Entonces, el tratamiento de la estructura y el sistema social en Turner es limitado. ¿Por qué? Por su orientación teórica básicamente procesualista, que está centrada en el proceso o la acción social. Bien. El ritual para Turner es una conducta formal prescrita, en ocasiones no dominada por la rutina tecnológica y relacionada con la creencia en seres y fuerzas místicas. Acuérdense básicamente la teoría de Turner en lo simbólico es básicamente la teoría del ritual. Entonces dice el ritual es una conducta formal prescrita, en ocasiones no dominada por la rutina tecnológica y relacionada con la creencia en seres o fuerzas místicas. El símbolo es la más pequeña unidad del ritual que todavía conserva las propiedades específicas de la conducta ritual. ¿Verdad? Para Turner el símbolo es fundamental porque es lo que todavía conserva la conducta, las características de la conducta ritual. Recordemos el concepto de símbolo que estamos manejando, ¿verdad? El símbolo signo. Signo más es el concepto más lingüístico, símbolo el concepto más antropológico, porque tiene que ver con el hecho de que es un producto de carácter convencional. El símbolo es propiamente convencional, nos dice Humberto Eco. Entonces, el símbolo tiene un significado, lo que es representado el contenido, un significante, lo que representa el soporte material, y un referente interpretado, ¿verdad? Que es la imagen. Entonces, en ese sentido, pues, este es el concepto que estamos manejando y él dice, el símbolo es la más pequeña unidad del ritual que todavía conserva las propiedades específicas de la conducta ritual. ¿Qué quiere decir? Que Turner nos está hablando de unidades de significado y en este sentido se aleja, digamos, de la semiótica o la semiología estructural, bueno, de Charles van der Peirce, básicamente basada en la lógica matemática, y de Ferdinand de Saussure, basada en la lingüística estructural, en donde se trabajan unidades sin significado. En el caso de la lingüística, el fonema es una unidad significativa, pero sin significado. Boleshinov y Bakhtin, que ya están trabajando en el marco de la sociocrítica y desarrollan una perspectiva más bien holística, totalizadora,
ellos nos dicen que las unidades de la enunciación, las unidades de la enunciación son unidades con significado. Son unidades con significado, o sea, ya transmiten significado. Aunque sean nada más 2 letras. Uy, bueno, es una expresión, ya está transmitiendo un significado, ¿verdad? Entonces, Turner está enmarcado en esta línea, nos está diciendo el símbolo ya es una unidad con significado. Bien. Y dice, el símbolo es una cosa que por general consenso se piensa que tipifica naturalmente o representa o recuerda algo, ya sea por la posesión de cualidades análogas, ya por asociación de hecho o de pensamiento. Y tiene que ver con objetos, actividades, relaciones, acontecimientos, gestos y unidades espaciales. Es una marca, algo que conecta lo desconocido con lo conocido, ¿verdad? Pero fíjense, el símbolo es una cosa que representa que por general consenso se piensa, el símbolo, perdón, es una cosa que por general consenso se piensa que tipifica naturalmente o representa o recuerda algo, ya sea por posesión de cualidades análogas, ya por asociación de hecho o de pensamiento. Es decir, está hablando de 2 cualidades del símbolo, 2 cualidades del símbolo. Una que es la metáfora, que tiene que ver con la asociación libre de ideas, y la otra que es la metonimia, que tiene que ver con la contigüidad, con la contigüidad, ¿verdad? El sacrificio de Jesucristo salva a la humanidad. Bueno, esa es una metáfora. Ahí estamos hablando de asociación libre de ideas. El sacrificio de Jesucristo salva a la humanidad. Pero en muchas ocasiones la metáfora es demasiado abstracta y muchos pueblos, sobre todo en los estratos bajos, tienden a pensar más con la metonimia, es decir, con la contigüidad, ¿verdad? Es decir, el Cristo negro de Esquipulas es milagroso. Entonces se va al Cristo negro de Esquipulas, incluso se le toca para obtener la gracia divina. El contacto físico es muy importante. Entonces, si yo digo, Cristo es milagroso, bueno, eso es una metáfora, ¿verdad? Eso es una metáfora. Cristo es milagroso. Pero normalmente la gente piensa en los íconos, en las representaciones materiales de las deidades, en las representaciones materiales de las deidades. Entonces, ¿Cristo es milagroso? Sí, no. Pero el que es realmente milagroso es el Cristo negro de Esquipulas. Ese es milagroso. Y entonces se va al Cristo negro de Esquipulas en peregrinación, ¿verdad? Bueno, se le adora, se le reza, se le toca para obtener, y de esa forma se obtiene la gracia divina. De esa forma se obtiene la gracia divina. Y por eso es que muchas veces los santos adquieren mayor fuerza que los conceptos abstractos, por ejemplo, como Dios. Dios, pues nadie ve a Dios. Nadie puede tocar a Dios. Pero a los santos sí los vemos y a los santos los tocamos. Y al santo se le puede pedir que interceda por mi abuelita que está muy enferma, o que me ayude a conseguir trabajo, o en todo caso que me consiga novia, ¿verdad? Con el santo hay una relación más directa,
más íntima. ¿Por qué? Porque el santo es una representación física, material, que yo puedo tocar, ¿verdad? Que yo puedo tocar. Y entonces los santos y las vírgenes adquieren mucha fuerza en ese sentido, sobre todo en los sectores populares. Gilberto Jiménez, el antropólogo sociólogo paraguayo-mexicano, Gilberto Jiménez, él nos dice que la metáfora adquiere mayor fuerza en la medida que escalamos en la estructura social, en la medida que escalamos en la jerarquía social, en la estratificación social. Entonces la metáfora es más importante que la metonimia. Mientras que en la medida que descendemos en la estructura social, en la jerarquía social, la metonimia es más importante. Entre los sectores populares, la metonimia es más importante que la metáfora. Y por ello, pues toda la adoración de los santos, que es muy importante, también la bandera es algo material. La patria al final es un concepto abstracto. Pero la bandera no es concreta, es un pedazo de tela pintado que nuevamente yo puedo tocar. Y la bandera adquiere un significado muy importante precisamente por la relación de contigüidad que puede establecerse con ella. La bandera se lleva a los estadios. ¿Para qué? Para decir, yo soy salvadoreño. Y, como digo, enfurece mucho que se queme la bandera de un país, porque se está quemando a un país, o que se pisotee la bandera. Y a veces basta con los colores. En los estadios muchas veces la gente se viste de azul, blanco, azul, y con eso ya sabemos que se está representando a El Salvador, ¿verdad? Con eso ya sabemos que está representando a El Salvador. Muchas veces lo importante en los símbolos también es lo que Lévi-Strauss llamaba la economía de significado. Es decir, que el símbolo no sea muy complejo, que sea sencillo. Porque de esa forma, desde lejos se le puede ver, y desde lejos está transmitiendo su significado. Volviendo a la religión, no es casualidad de que la metáfora se desarrolle más en la alta jerarquía religiosa, la teología, mientras que la metonimia es más propio de los sectores populares, de los estratos y clases sociales bajos. Bien. Los símbolos rituales constituyen una secuencia temporal. Están esencialmente implicados en el proceso social. Las celebraciones rituales deben ser consideradas como fases específicas de los procesos sociales por los que los grupos llegan a ajustarse a sus cambios internos y a adaptarse a su medio ambiente. En esta perspectiva, el símbolo ritual se convierte en un factor de la acción social, una fuerza positiva en un campo de actividad. Se asocia a los intereses, fines y medios humanos. Es una entidad dinámica. Es decir, el símbolo y el ritual no se dan en el aire, ¿verdad? Se dan en el marco de sociedades concretas. Y el ritual, como él dice, está directamente relacionado con la dinámica social y cultural de una sociedad determinada.
Incluso lo decía también Voloshinov y Bakhtin, la enunciación no se entiende sin el sujeto de la enunciación. Y también los rituales no se entienden sin los sujetos que crean los rituales y que participan en ellos, ¿verdad? Sin los sujetos que crean en los rituales y que organizan los rituales y que participan en ellos. Entonces, y los rituales están en ese sentido relacionados directamente con los intereses humanos, ¿verdad? Con los intereses humanos. El ritual no se hace porque sí, se hace porque hay determinados intereses, por ejemplo, de generar cohesión en un grupo, de establecer jerarquías sociales también, de fijar jerarquías sociales, ¿verdad? Entonces, el ritual tiene que ver con la dinámica de la sociedad y la cultura como un todo. La estructura y propiedades de los símbolos rituales, Víctor Turner nos establece 3. Forma externa y características observables, es muy importante este aspecto. Muchas veces la forma externa de los símbolos ya nos está dando el significado de los símbolos mismos. En el caso de la Semana Santa, por ejemplo, los símbolos ensangrentados ya nos están transmitiendo un significado, ¿verdad? Ya nos está hablando del sentido de sacrificio que se va a vivir en la Semana Santa. O en una fiesta patronal, por ejemplo, los colores vivos, ¿verdad? El santo se viste con colores vivos y eso ya nos da un sentido de glorificación. Entonces, las formas externas ya nos están indicando, es un primer indicador del significado de los símbolos. Esto, por supuesto, no siempre es exactamente así. En la Semana Santa de Sevilla, por ejemplo, estoy recordando la de Andalucía, los Cristos crucificados, bueno, sí, los Cristos ensangrentados tienen que ver con el sentido de muerte. Detrás siempre van las vírgenes con una gran floristería que tiene que ver con la renovación de la naturaleza y la renovación de la sociedad, ¿verdad? Y bueno, la Semana Santa de Sevilla prácticamente es un carnaval, ¿verdad? Es un carnaval que tiene que ver con el advenimiento de la primavera, con el advenimiento de la primavera. Pero sí, efectivamente, los Cristos ensangrentados, el Cristo doliente, tiene que estar directamente relacionado con la muerte. En ese sentido, la forma externa en alguna medida está ya dando luces sobre el significado del símbolo mismo. 2, las interpretaciones de los especialistas rituales y los fieles. Siempre hay que tomar en cuenta las explicaciones de los especialistas rituales y de los fieles, no para quedarnos ahí, ¿verdad? Sino porque hay que establecer un diálogo entre lo émico y lo ético, entre el discurso del sujeto social y el discurso del antropólogo. Porque la tercera característica precisamente son los contextos significativos elaborados por el antropólogo. Entonces, es importante tomar en cuenta lo que dicen los sujetos sociales, pero no quedarse en lo que dicen los sujetos sociales, no quedarse ahí, sino que ir más allá. Y este ir más allá tiene que ver con la acción interpretativa, del científico, del antropólogo y del científico social, ¿verdad? Con la acción interpretativa del antropólogo. Esto lo digo, es muy importante porque ahora, con el desarrollo del culturalismo estadounidense, hay que decir que ha agarrado mucha fuerza últimamente el funcionalismo culturalista estadounidense,
Y el funcionalismo culturalista estadounidense es empirista, tanto por su influencia de Bronislaw Malinowski como por su influencia de Franz Boas. Es empirista. Y entonces muchas veces nos quedamos con lo que los sujetos dicen. Y ese es un error, ¿verdad? No nos podemos quedar con lo que los sujetos dicen. Tenemos que ir más allá de lo que los sujetos dicen. Como diría Dan Sperber, la antropología consiste en una interpretación de interpretaciones. La antropología elabora una interpretación de interpretaciones. Tomamos en cuenta el sujeto social, pero, bueno, partimos de un marco lógico teórico, vamos al campo, y allí, como dice Lévi-Strauss, vamos de la teoría al campo, del campo a la teoría al campo. Entonces tomamos un marco lógico teórico, vamos al campo, en el campo recogemos el punto de vista, bueno, la acción y también el punto de vista de los sujetos sociales, y con base en nuestro marco teórico, obviamente, contrastamos el punto de vista de los sujetos sociales con la interpretación propia del antropólogo. Y de esa manera elaboramos una interpretación de interpretaciones como lo demanda Dan Sperber. Creamos una interpretación de interpretaciones. Vamos más allá del sujeto social. No nos podemos quedar nada más en lo que el sujeto social dice. Porque el significado del símbolo es más profundo. Como hemos dicho, si quedarse con lo que los sujetos sociales dicen es quedarse con la apariencia. Y nosotros pues buscamos siempre ir a la esencia, al sentido profundo de los símbolos. Y eso nada más con una acción interpretativa. Observando, tomando en cuenta lo que los sujetos dicen, pero también observando las acciones de los sujetos sociales, es decir, lo que los sujetos sociales hacen con los símbolos. Esto está en otra parte en el siguiente capítulo de Víctor Turner, ¿verdad? El nivel operacional, lo que se hace con el símbolo. ¿Por qué? Porque si no nos quedamos en un nivel muy superficial de interpretación. Un poco adelantándome a lo que se va a decir posteriormente, vamos a ver si les ponemos una gráfica. Poniéndole una gráfica del símbolo dominante de Jesucristo, ¿verdad? Bueno, yo tomo esta sugerencia de el alumno y discípulo de Víctor Turner, Ronald Grimes. Ronald Grimes nos invita a pensar en tipos de conciencia en la construcción de los símbolos, ¿verdad? Entonces, en el ícono de Jesucristo el Vía Crucis, el que va en el Vía Crucis, en Joya de Serén, en el cantón Joya de Serén, lo que observamos una alianza de la Iglesia, es decir, de la conciencia eclesiástica con la conciencia popular.
que básicamente lo que da es el sentido del héroe mártir, y esto, por supuesto, establece la unidad de la comunidad, porque Jesucristo es un héroe mártir que se sacrifica por todos los miembros de la comunidad. Se sacrifica por todos los miembros de la comunidad, independientemente de su nivel socioeconómico, de su clase social, de su color, del color de su piel, etcétera, ¿no? Entonces, él se sacrifica por todos los sujetos de la comunidad. Y esto nos da la unidad comunitaria. Pero esto es lo que se dice del símbolo. Aquí con el cursor estoy señalando, esto es lo que se dice del símbolo. Abajo está la construcción de la conciencia popular propiamente dicha, y que tiene que ver con lo que se hace con el símbolo. ¿Qué se hace con el símbolo? Bueno, el símbolo de Jesús del Vía Crucis recorre las principales calles del cantón Joya de Serén. Las principales calles del caserío central del cantón Joya de Serén. Ustedes saben que desde la época prehispánica el centro es el centro de poder, y a medida que se va alejando uno del centro de poder, van apareciendo los sectores menos favorecidos. En el caso de la colonia, cuando ya vinieron los españoles, ¿verdad? Más bien lo que establecieron es este esquema de damero, al estilo de las damas, ¿verdad? Del juego de damas, en donde en el centro estaba el poder político, el Palacio Nacional, el poder religioso, la Catedral Metropolitana, estoy pensando en San Salvador, y también las familias económicamente más poderosas, ¿verdad? Esto fue así hasta mediados del siglo XX. Ya en mediados del siglo XX, con el desarrollo del capitalismo, los sectores económicamente más poderosos se desplazaron y se fueron primero para el Escalón, luego para la San Benito, y ahora andan ahí por camino al puerto, ¿verdad? Entonces, pero en Mesoamérica, en realidad, no solo en El Salvador, también en México, en Guatemala, en Mesoamérica, ha predominado esta oposición de centro-periferia. El centro como el centro de poder económico, político y religioso, y la periferia donde se ubican las familias con menor poder social. En el caso del cantón Joya de Serén, esto también se cumple. En el caserío central de Joya de Serén está la ermita, la pequeña iglesita del cantón, el poder religioso. Está también el poder político. La ADESCO más fuerte es precisamente la gente con mayor influencia política habita en el caserío central de Joya de Serén, y también las familias económicamente más poderosas del cantón habitan en el caserío central de Joya de Serén. Entonces, Jesús del Vía Crucis precisamente recorre las principales calles del caserío central de Joya de Serén. Y esto crea una topografía político-sagrada que establece la supremacía del centro sobre la periferia, y esto proporciona unidad comunitaria. Es decir, a pesar de las distancias sociales, hay unidad comunitaria. Claro, este segundo contenido del símbolo ya no es el discurso de los sujetos sociales, ya no es lo que Turner llama la exégesis o discurso de los sujetos sociales, sino que más bien ya es parte de la interpretación que el antropólogo hace con base en lo que observa, es decir, con lo que se hace con el símbolo, ¿verdad? Con la acción social que se desarrolla en torno al símbolo. Bien, para ponerles otro ejemplo,
el santo patrón de Joya de Serén es San José. La estatua de San José permanece en la ermita de Joya de Serén. La ermita de Joya de Serén está ubicada en el caserío central de Joya de Serén. Y ahí obviamente hay una alianza de la Iglesia con la conciencia comunitaria. Se establece la autoridad paterna, la unidad familiar y la unidad comunitaria. Pero estos contenidos pues son los contenidos que verbalmente se formulan. Por lo que se hace con el símbolo, nuevamente, el símbolo está en la ermita central, en el caserío central de Joya de Serén, donde están las familias económicamente más poderosas, con mayor influencia política y también con mayor influencia religiosa. Allí se da el sentido de glorificación y se establece la supremacía del centro sobre la periferia, la supremacía de la Iglesia Católica sobre las iglesias evangélicas y la protección mística del cantón. Y todo esto nos da la unidad comunitaria. En el caso de Joya de Serén, no solo tenemos la estatua de San José, también un cuadro que recorre las principales calles del cantón, del caserío central del cantón Joya de Serén. Y en este caso, esto es un símbolo propio de la conciencia comunitaria. El sacerdote no participa en esta procesión. Lo mismo, tenemos la autoridad paterna, la unidad familiar, la unidad comunitaria y el sentido de glorificación, la supremacía del centro sobre la periferia, la supremacía de la doctrina católica. Por cierto, cuando va la procesión y pasa por la casa de un evangélico, se canta con mayor fuerza y se grita con el Papa y María, una sola iglesia. La protección mística al cantón y la unidad comunitaria. Bien. Víctor Turner establece una diferencia entre símbolos dominantes y símbolos auxiliares. Nos dice que los símbolos dominantes son los más ancianos, que no son considerados como meros medios para el cumplimiento de los propósitos expresos de un ritual determinado, sino que constituyen fines en sí mismos, es decir, valores axiomáticos. Algunos de los sentidos de los símbolos más importantes pueden ser ellos mismos símbolos, cada uno con su propio sistema de símbolos. Es decir, realmente lo que Víctor Turner nos está estableciendo aquí es que, divide pues los símbolos en el ritual como símbolos dominantes y símbolos instrumentales. Los símbolos dominantes son los más ancianos, es decir, los más antiguos, y que tienen que ver no solo con los fines del ritual, sino que más bien son elementos esenciales de la cultura como un todo, ¿verdad? Tiene que ver básicamente con el sistema cultural en su conjunto. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el símbolo de la cruz, que es uno de los símbolos dominantes en la Semana Santa, estamos hablando de la Semana Santa, el símbolo de la cruz, ¿verdad? Es un símbolo pues, central en la cultura mesoamericana, ¿verdad? Que no solo se ascribe a un ritual determinado, sino que tiene que ver con todo el sistema cultural como tal, ¿verdad? Lo mismo el caso de Jesucristo, para seguir con Jesucristo. Jesucristo pues es el símbolo del sacrificio. El sacrificio es fundamental.
¿verdad? Y el sacrificio tiene que ver con la vida política y con la vida económica, sobre todo con la vida política. El mismo Víctor Turner tiene un trabajo muy interesante sobre Hidalgo y Morelos y cómo Hidalgo y Morelos siguen el patrón de Jesucristo, ¿verdad? Son sujetos que son traicionados y finalmente asesinados. Se sacrifican por las mayorías. Y eso mismo podemos hablar mucho de los líderes políticos salvadoreños que tienen que ver con este sentido de sacrificio proporcionado por el símbolo de Jesucristo. Bien, claro que aquí estamos hablando de un Jesucristo occidental, yo diría que más bien de un Jesucristo mesoamericano, ¿verdad? De un Jesucristo mesoamericano. Los símbolos generan la acción y los símbolos dominantes tienden a constituirse en focos de interacción, se movilizan en torno de ellos. Habitualmente son grupos de gran importancia dentro del sistema social secular, grupos corporativos o categorías sociales. En cada tipo de ritual, Nembú es un grupo o categoría diferente de personas los que se convierten en el elemento social central. Es decir, aquí prácticamente nos está dando Turner la dimensión social de los símbolos. El ritual no solo son los símbolos en abstracto, sino también los sujetos que organizan el ritual y que participan en el ritual, ¿verdad? Porque los símbolos no se dan en abstracto, los símbolos son los sujetos los que están construyendo, creando y recreando los símbolos. Como dice nuevamente Bakhtin, el enunciado no se entiende sin el sujeto de la enunciación. Y en general los símbolos no se entienden sin los sujetos que crean, recrean y actúan con base en esos símbolos. Entonces es importante ver cuáles son los sujetos que están interviniendo en el ritual. Por ejemplo, en una fiesta patronal, no sé, por ejemplo, pasando a Santo Domingo de Guzmán, que es un municipio que está pegado prácticamente a la ciudad de Sonsonate, ¿verdad? Santo Domingo de Guzmán, con una presencia indígena importante. En Santo Domingo de Guzmán, la fiesta patronal, en honor a Santo Domingo, por supuesto, participa la Iglesia Católica con diversos grupos, ¿verdad? Diversos grupos que están participando en la organización de esa ceremonia. Los adoradores del Santísimo, el grupo de catequistas, los mayordomos, pero también interviene la alcaldía municipal. También interviene la alcaldía municipal y la alcaldía municipal también organiza actividades y se coordina con la Iglesia Católica. A veces se coordina, pero también entra en conflicto con la Iglesia Católica. Entonces, hay que tomar en cuenta los sujetos sociales que organizan y participan en los rituales, ¿verdad? En los sujetos sociales que organizan y participan en los rituales. Bien, en el caso, por ejemplo, del aniversario de Joya de Serén, porque Joya de Serén también es una comunidad que surge en 1954 como, yo diría, uno de los primeros proyectos de reforma agraria en El Salvador. Allí hay una DESCO, la DESCO Jose, y la DESCO Jose fue muy activa en la organización del aniversario de Joya de Serén y la participación en la organización y en el aniversario de Joya de Serén no se hace de manera inocente, claro está, sino que en Joya de Serén había
un conflicto bastante fuerte en torno al agua. La alcaldía municipal pretendía cobrar un derecho a paja, es decir, derecho a chorro, y también estaba incrementando las cuotas del agua. Entonces, la Descojose, que participa muy activamente en la organización y en el desarrollo del ritual de aniversario de Joya de Serén, esto le proporciona prestigio y capacidad de movilización y por tanto capacidad pues para enfrentar la política de la alcaldía municipal. Bien. Carl Jung nos dice, un signo es una expresión análoga o abreviada de una cosa conocida, mientras que un símbolo es siempre la mejor expresión posible de un hecho relativamente desconocido, pero que a pesar de ello se reconoce o se postula como existente. Como ya dijimos, nosotros nos ascribimos al concepto de símbolo porque el símbolo es el signo propiamente convencional, nos dice Humberto Eco. Entonces me parece que nosotros trabajamos con símbolos convencionales porque trabajamos con lo social y por tanto con las construcciones sociales de los símbolos. Bien, el campo de ritual y perspectivas estructurales el campo del ritual, Víctor Turner siempre nos habla de un campo, ¿verdad?, en donde se desarrolla el ritual religioso o el ritual político, es decir, el ritual, ¿verdad? Nos habla de un campo y que en ese campo intervienen diversos sujetos para la realización de un ritual. Prácticamente el campo es un campo de fuerzas, ¿verdad? Es un campo de fuerzas que con la realización del ritual, el campo es un campo de poderes sociales, que con la realización del ritual se convierte en un campo de fuerzas. Un campo de poderes que se convierte en un campo de fuerzas. Mi persona sí le agrega el sistema social, me parece que ya lo habíamos dicho, Víctor Turner, por venir del procesualismo, se le olvida de repente el sistema social. Hay un sistema social que tiene que ver con las relaciones sociales y simbólicas relativamente permanentes. Por supuesto, detrás del sistema social está la estructura social y simbólica, que tiene que ver con estas relaciones sociales relativamente permanentes. Pero la estructura es abstracta y universal. El sistema tiene que ver con la localidad específica en la cual estamos trabajando. Entonces hay un sistema social que tiene que ver con las relaciones sociales y simbólicas relativamente permanentes. Este sistema social crea un campo religioso, por ejemplo, en el caso de El Salvador, yo diría que de Mesoamérica en general, el campo religioso está determinado por la oposición católicos evangélicos, ¿verdad? Católicos evangélicos,
Este campo religioso, por supuesto, se actualiza, porque el campo no es estático, es dinámico. Con base en el campo religioso se crea un campo del ritual religioso, por ejemplo, de una fiesta patronal, ya lo hablábamos, ¿verdad? Ahí intervienen diversos grupos religiosos, intervienen también la Iglesia Católica y también intervienen los evangélicos, porque muchas veces los evangélicos están obstaculizando los rituales religiosos. En el caso, se me viene a la mente de la Semana Santa en Joya del Serén, que ellos taparon una calle en donde estaban haciendo culto, era una calle por la cual iba a pasar la procesión, y bueno, es una forma de obstaculizar la realización del ritual. Entonces, siempre esta oposición católicos evangélicos está presente en la fiesta patronal de Santo Domingo de Guzmán. Me parece que fue en el año 2018, en el 2017 quizás, en el caso de Santo Domingo de Guzmán, los evangélicos igual, bueno, había quedado como alcalde un evangélico, y el alcalde evangélico se le ocurrió poner las ruedas precisamente por donde iba a pasar la procesión en honor a Santo Domingo de Guzmán. Una forma, obviamente, de obstaculizar el desarrollo del ritual. Entonces, el campo religioso, dominado por la oposición, católicos evangélicos, esto, con base en este campo, se crea un campo del ritual religioso, ¿verdad? Y el campo del ritual religioso se actualiza y finalmente la realización del ritual, que representa una relación de fuerzas, ¿verdad? El campo religioso como más bien como una estructura o sistema de poderes. Acá estaríamos hablando ya de un campo de fuerzas en donde se realiza el ritual. Si pasamos a un ritual político, por ejemplo, lo mismo, el sistema político, bueno, tuvimos, por ejemplo, en una ocasión el estudio de las elecciones en un municipio, en el municipio de Chalatenango. Allí, pues obviamente el sistema social es Chalatenango, el municipio de Chalatenango. Esto crea un campo político y el campo político, pues obviamente constituido por los diversos partidos políticos, también por organizaciones ligadas a los partidos políticos, pero que no son precisamente de los partidos políticos. Luego este campo político se actualiza, hay partidos que desaparecen, partidos que aparecen, etc. El campo del ritual político y el campo del ritual político ya actualizado, y finalmente la arena, que es el momento en que se hacen las elecciones. Entonces, para Turner, pues los rituales deben de estudiarse con base en el concepto de campo. Y este campo es un campo, pues, de relaciones de poder que en el momento de la realización del ritual se constituye en un campo de relaciones de fuerzas. Bien, vamos a quedarnos aquí por hoy y continuamos en la próxima sesión. Muchas gracias.